Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo último que se pierde? Bueno, dice el dicho popular, que es la esperanza. Y esto tiene su fundamento. Dicen que de las virtudes teologales, ¿no? Yo puedo, no voy a hacer ahora la sabia. Tenemos la caridad, la fe, la esperanza. Y bueno, nos demuestra, por ejemplo, San Claudio de la Colombière en sus escritos, la esperanza, la confianza. Es lo último que pierdo. Aun cuando me parezca que todo está perdido, sigo esperando en Dios. Es lo que hizo Abraham, por ejemplo. Vamos hoy a hablar con el padre Antonio Ruiz y estamos muy agradecidos de que desde Lima esté hoy con nosotros para hablar un poquito, tal como hicimos, sobre la fe en el último programa, en Cosas Claras. Esta vez veamos un poquito cómo funciona en nosotros o cómo nosotros podemos aumentar y tener una esperanza viva en nuestro Dios. Bienvenido, Padre Antonio, a este estudio, aquí con Raúl García en el control, la hermana Carmen que les habla. Muchas gracias una vez más. Pues, Padre, ¿en qué consiste la virtud teologal de la esperanza? Pues como usted acaba de decir, la virtud teologal es la virtud que se refiere a Dios, que espera en las promesas de Dios, que espera firmemente. Cuando nosotros tenemos una esperanza en una persona, espero que llegue a ser un profesional, que llegue a realizarse, que llegue a trabajar, que con eso podamos solucionar nuestros problemas. Yo tengo la esperanza de que esta persona, esta promesa no me va a fallar. Entonces, la esperanza, la virtud teologal que me hace esperar en la promesa de Dios, en la palabra de Dios, por las que aspiramos al reino de los cielos. No es una esperanza de que me vaya bien en la vida, no es de que Dios me ayude en las cosas, sino de la vida eterna. Entonces, cuando yo espero alcanzar la vida eterna, poder ser feliz con Dios por toda la eternidad, eso es siempre el acto de la esperanza teologal. Entonces, esperar con seguridad, con firmeza, no con visión, no con claridad, sino como todo lo divino, teologal, es decir, ahora todavía como en un espejo, todavía como simplemente apoyado por si Dios lo ha dicho y Él no miente, pues eso es verdad, aunque no veo el camino, no veo cómo, no veo cuándo, no veo el modo como eso se va a realizar. Y como no veo el modo, no tengo la luz, la seguridad, me queda la esperanza. Espero que Dios lo ha dicho, sé que va a suceder y espero que llegue el momento con esta seguridad y firmeza que me da la palabra de Dios, no mis acciones, porque yo temo mucho, pues puedo perder el camino del cielo con mis pecados, puedo perder la fe, incluso el renegar de Dios y apartarme. Pero como Dios es el bueno y como Dios que es mi Padre y Él quiere salvarme, espero que me dé los medios, que haga lo que sea para poder darme la vida eterna. Por eso es que lo que usted acaba de decir en la presentación es lo último que se pierde. Lo último que se pierde porque aunque yo pierda la caridad, que la perdemos cuando cometemos un solo pecado mortal, pero esta caridad ofendo a Dios y después me duele haberlo hecho y le pido perdón y acudo a Él. Entonces la recupero, la pierdo y la recupero. La fe ya no es tan fácil perderla y recuperarla, porque la fe ya es un convencimiento. La caridad es un estado ciertamente del alma y se puede perder por una acción, por un momento de un arrebato de cólera, de ira, y uno pues llega a cometer un pecado, pero por ciego, de pasión, puede ser por muchos caminos por donde se va perdiendo la caridad. La fe
con los pecados directos. La esperanza, fíjese que aunque llegue a perder incluso la fe en algún momento, pero porque no solamente es porque Dios lo ha dicho, y espero en la palabra de Dios porque Dios lo ha dicho, es que es el anhelo que tenemos metido en el alma, que Dios lo ha puesto en nosotros, de alcanzar la vida eterna. Yo me quiero salvar por encima de todo, yo quiero ser feliz. Ese deseo innato que tenemos, que Dios lo ha puesto en nuestros corazones de felicidad, hace que la esperanza, que Dios promete vida eterna, que Él nos va a hacer feliz, que podamos ser felices con Él, pues que sea como la luz, el aliento de toda mi existencia. Por eso, realmente la virtud infusa de la esperanza hace que yo, por la promesa de Dios, Él que es espere, confíe en obtener el reino de los cielos, por el ser de Dios, que Él es bueno, por la promesa de Dios que quiere llevarnos al cielo y por su amor, simplemente porque si soy su hijo, Él hará lo que sea para no perderme. Entonces, y como tiene poder, confío, espero que Dios me salve. La verdad que es una virtud hermosísima y tan necesaria en la vida. Pero yo diría que hasta para levantarnos cada día. Porque una persona sin esperanza... la esperanza es la que nos motiva para todo, pero incluso la gran esperanza, como dice el Papa Benedicto XVI, de santa memoria, ¿no? En su carta Spe Salvi, su carta sobre la esperanza, él dice, hay pequeñas esperanzas y está la gran esperanza. Padre, ¿cómo actúa la esperanza en nuestra vida? ¿Cómo nos ayuda en nuestra vida cotidiana? La virtud de la esperanza corresponde a ese anhelo de felicidad que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, asume las esperanzas que inspiran nuestras actividades. Yo cuando empiezo a trabajar tengo la esperanza de poder llegar a ser feliz porque voy a cobrar un sueldo, voy a tener un fruto de ese trabajo, si soy empresario, en mi inversión, mi trabajo hace que esto me vaya a producir. Son pequeñas esperanzas, como usted acaba de decir, como nombraba el Papa Benedicto XVI, las pequeñas esperanzas. Entonces, de esas pequeñas esperanzas, de varias, de muchas, hace que yo adquiera una esperanza superior, pero la vida no termina aquí y yo después quiero también ser feliz eternamente. Por eso, purifica de ese desfallecimiento, ese combate que tenemos, el desgaste, la esperanza, a pesar de todo, el desgaste que tenemos, pues los pequeños fracasos, las pequeñas luchas, dificultades, problemas que se nos presentan, va haciendo que sobre todo lo vaya superando. Entonces, es como el desgaste de la vida, pues cuando tenemos una persona y un problema, y otro problema, y otro problema, terminamos en un momento de decir, no sé si merece la pena seguir este trabajo, con esta persona es que no se puede. Entonces, tiendo a desanimarme en ese desgaste continuo. Entonces, la esperanza es la que basta con que uno piense, pero bueno, la vida se acaba y después viene el cielo y después la eternidad y yo quiero ir allá y Dios es bueno, entonces hace que supere todas esas, diríamos, las dificultades de cada día, las va haciendo superar. Dilata ciertamente el corazón, nada más que pensar en la bienaventuranza, la felicidad del cielo. Por eso cuántas personas cuando se encuentran con algún problema, tentación, en unos momentos bien difíciles, bueno, pues piensa en el cielo, piensa en la eternidad, que vas a estar allá. Y entonces ese encogimiento del corazón, esa tristeza que nos ha envuelto por los problemas, las tentaciones, las dificultades de la vida, es como que uno respira y empieza el alma a ensancharse. El apóstol San Pablo, con todos los ataques que tenía, todos los problemas, y cuando él empieza a hacer esa narración, ese recuento de las persecuciones, los problemas, las tentaciones, que si es apedreado no sé cuántas veces, que si dejado por muerto y que se levantó después, metido en la cárcel, un naufragio, no sé cuántos naufragios, uno de todas noches enteras en el agua. Entonces,
pero mira al cielo y eso le vuelve otra vez a ensanchar el alma para seguir enfrentando las mismas dificultades y no desanimarse. Entonces aquí vemos cómo ensancha el alma, da nuevas esperanzas, nueva alegría, nuevo gozo, nuevo empuje a la vida, y además también nos sirve como la esperanza en la que controla nuestro egoísmo. Entonces yo que aquí en la vida querer tener, bueno, si esto se acaba, el cielo, la vida eterna, entonces hagamos más por Dios, por la vida eterna, y entonces de esta manera es como va actuando la esperanza en nuestra vida. Tenemos un cielo que ganar, hay que prepararse, hay que mirar y aspirar a ello. Entonces, cuando tienes problemas, cuando tienes, diríamos, ese decaimiento del espíritu, pues ese desánimo que nos viene, diríamos, el problema psicológico, la depresión, las tentaciones de dejarlo, de abandonar, la esperanza en la que nos sana de muchas cosas y nos da nuevo impulso y alegría. Perfectamente. En la vida espiritual nos hace cada vez vivir mejor y practicar más, mejora las demás virtudes, puesto que la esperanza es la que hace que mi fe no solamente es creer en Dios y creer lo que Él dice, pero tengo el premio de creer, y como sé que por la esperanza voy a llegar a la vida eterna y que Dios me ama, todo lo demás, aumenta la fe. La caridad, que se puede perder con el pecado mortal, y que a veces esa dificultad de mantenernos en el amor de Dios con tantas tentaciones y dificultades, pero cuando miro al cielo, no. Y Dios es más grande, Dios tiene para mí otra cosa mayor, entonces venga, yo soy capaz de perdonar, de amar y de seguir. Entonces reaviva todas las virtudes. Por eso la esperanza realmente es como el alma de todas las virtudes. Es la que da nuevo impulso a todos los principios y las acciones de bien. Es la que tapa y sana todas las heridas, los problemas y los fracasos. Yo voy a estar herido y ya como que estoy ya tentado de dejarlo todo. La fe, la esperanza es la que dice, pero hay que ir al cielo. Bueno, si esto me sirve para ir al cielo, para pagar por lo otro, y entonces yo voy entonces hace que reavive el alma, da nuevas fuerzas al alma. Entonces es la vida de todas las virtudes. La maravillosa esperanza. Padre, denos algún ejemplo. Vamos a ver si nuestros amigos oyentes recuerdan en estos momentos ejemplos de viva esperanza en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Hay muchos, ¿eh? Qué bonito sería leer la Escritura buscando la virtud de la esperanza, y nos fijaremos en ejemplos maravillosos. Por ejemplo, Padre, ¿qué nos dice usted? Bueno, diríamos, Abraham es el que creyó, ¿no? Y esperó y vio colmada su esperanza en su hijo Isaac. Entonces tiene la fe, pero esa fe, después por la esperanza, por la promesa de Dios, hizo que mantuviera una fe heroica. Porque no solamente es creer en Dios y creer lo que Él dice, pero cuando Dios le promete una tierra, le promete la esperanza, la fe en esa esperanza, es lo que hace. No, Dios dice y Dios va a cumplir. Por lo tanto, él lleva una vida de fe. El gran modelo de las virtudes teologales ciertamente es Abraham. Pero luego hay muchos más ejemplos. Si ponemos a Elías, Elías es un hombre de fe, de una cosa, ¿no? Pero él se pone ahí y entonces se enfrenta contra todo el pueblo, y su esperanza no queda vana. No es que Dios le deja y le abandona, ¿no? Él pone su esperanza en Dios y Dios no le falla la fe, no le falla ninguna otra virtud. Por eso el hombre de fuego tenía una fe, pero se basaba en la esperanza de la promesa de la palabra de Dios. Y lo que Dios le decía, él con esa esperanza en la vida eterna, en lo que, porque ya al final de Elías, ese ser arrebatado en un carro de fuego, entonces uno lo ve y dice, pero a ver, si te viene aquí un carro de fuego, te subirías. Te quemarías, te abrasarías vivo. El fuego que llevaba, y era la esperanza, el amor de Dios, o sea, claro.
todas las virtudes, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, como en otras ocasiones hemos dicho, la frase esta de Chesterton, ¿no? Cuando las virtudes se vuelven locas. Entonces, no existen las virtudes locas. Una virtud loca es una virtud sola, solamente esta virtud. Esa es una virtud loca, ¿no? Entonces, las virtudes siempre van acompañadas, cortejadas por las demás virtudes. Entonces, la esperanza es porque tiene la fe y tiene la caridad. Hombre, uno puede perder la caridad, pues sí, lo pierde por el pecado mortal. Puede tener un pecado mortal contra la fe. Ha perdido la fe y ha perdido la caridad. Le queda la esperanza. Entonces, sí, la puedo perder, pero quedan otras virtudes, que hay todavía las virtudes humanas y demás. Ahora, la esperanza es como el alma de todas las demás, le da a todas las demás un impulso que las eleva. Y eso es lo que vemos en Elías, que tiene ese hombre de fuego que se enfrenta con todo el pueblo, que se enfrenta con el rey, que se enfrenta todavía peor que el rey, era la reina. Jezabel. Jezabel, esa era la más peligrosa, y se enfrenta contra ella y en un momento pues la hace huye de la reina porque sabe que es terrible. Pero sin embargo, sigue teniendo puesta su esperanza en que este pueblo volverá a darle culto al Dios verdadero y que va a vencer todas las tentaciones. Entonces, vamos viendo distintas personas en momentos, pero el gran modelo que nos pone la Sagrada Escritura, aunque el gran modelo es la Santísima Virgen, ¿no? Al pie de la cruz espera el momento de la resurrección de Cristo y que se cumplan todas sus palabras. Y no flaqueó, no dudó. Claro. Entonces, esta esperanza de la Virgen en el triunfo de Jesús, pero viéndole ahí colgado en la cruz y antes con los azotes y demás, realmente es la enseñanza de la gran esperanza de los grandes hombres. Tenemos a la Virgen, tenemos a Abraham, esperar en Dios. Aunque Dios puede resucitar muertos, va a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios. Entonces, estos hombres de fe son los que nos dicen que su esperanza no quedó defraudada, luego nuestra esperanza tampoco será defraudada. Tengamos fe, tengamos esperanza firme en las promesas de Dios. Padre, antes hemos hablado de que también la fe y la caridad se pueden perder. Lo hemos visto en este y en programas anteriores. Y la esperanza, aunque decimos que es lo último que se pierde, pero atención, también puede ocurrir que si, no sé, puedo pecar contra la virtud de la esperanza, por ejemplo, y entonces como ofender a Dios con esos pecados contra la esperanza hechos a propósito, es como asesinar mi propia esperanza. La virtud de la esperanza, bueno, aquí diríamos, si las circunstancias, cada uno debe de esperar con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin. Sí, se peca contra la esperanza cuando ese es el pecado contra el Espíritu Santo, ya cuando no tiene perdón, cuando ya no tiene más, porque de tal manera ha ido perdiendo la gracia, ha ido pecando contra los demás, las demás virtudes, contra la fe, contra la caridad. Entonces, todavía queda la esperanza. Ahora, pero cuando yo ya pervierto mi fe y empiezo ya a creer que Dios es malo y que el reino de los cielos no es algo bueno, es algo malo, que yo lo que quiero es el reino aquí y no quiero el otro, entonces ya los pecados de perversión son los que hacen que se pierda la esperanza. No es el pecado, sin más, es la perversión en el pecado. Entonces, cuando ya una persona llega a tal grado de creer que Dios es malo, empieza a creer que Dios, el demonio, es el bueno, que Él es más que Dios no tiene nada que hacer, que Dios no me puede dar nada, que yo me lo doy todo, que yo hago mi propia felicidad, ya he pervertido la fe, porque ya he pasado la fe en Dios a otro ser, una criatura, el demonio, o a mí mismo, yo igual que Dios, yo mayor que Dios. Entonces todavía
podría haber, cuando creo, espero algo de sobrenatural, mayor, mejor, podría haber algo. Pero ese algo se va corrompiendo cuando ya empiezo a la perversión del entendimiento y ya no veo, pero con convencimiento, no veo que Dios sea bueno, que Dios es el bien para mí, y ya empiezo yo a ver como mis dioses, mi Dios, yo soy Dios, o adoro el dinero, el poder, el demonio. Entonces, ahí es cuando se puede perder ciertamente la esperanza. Los pecados directamente contra la esperanza, pero la perversión en las demás es lo que hace que se pierda la esperanza. ¿Podría haber un rayito de luz? ¿Podría haber algo? Jesús ciertamente, cuando los fariseos, la resurrección de Lázaro en concreto y la resurrección de Jesús fueron las dos últimas oportunidades que le dio a los fariseos, a los jefes, aquellos que se pasaron todos los 3 años del apostolado de Jesús combatiendo contra Jesús, siempre en contra de él, y los que le condenaron a muerte. Pues en la resurrección de Lázaro, ahí era que algunos todavía creyeron. Hizo un milagro, resucitar a un muerto, y ya llevaba una semana, que olía mal, con todos los condicionamientos que tuvo la resurrección de Lázaro, ser público, que no era una cosa que lo hizo ahí, que me lo cuentan, es que ellos lo vieron. Entonces los que estaban allí y vieron aquello, entonces algunos creyeron, pero otros fue ya su última oportunidad y se cerraron. Ciertamente, el pecar, pervertirme en la fe y en la caridad, ya odiar a Dios, es que me da el cielo, es que yo lo odio, es que no lo quiero, es que no quiero lo que Dios me da. Eso es pecado de perversión, que lo que Jesús después llamó el pecado contra el Espíritu Santo, es lo que hace que se pierda la esperanza, o la pérdida de la esperanza es lo que hace que se peque contra el Espíritu Santo y ya no tenga la posibilidad de la salvación. Y sin embargo, más allá de todo, ¿cuántas veces hemos leído, ¿no?, relatos de personas que habían perdido la esperanza? Recuerdo en la vida del santo, del padre Damián de Molokai, ¿no? Había un hombre que había intentado quitarse la vida ya varias veces y estaba desesperado. Y sin embargo, recuperó la esperanza. En ese caso la recuperó al ver el ejemplo de caridad del padre Damián. Y de que se acuerda de que él como que confiaba en él. O sea, aunque yo pueda estar desesperado, pero si veo que alguien bueno confía en mí, a lo mejor puedo recuperar la virtud de la esperanza, ¿no es verdad? Así es, siempre hay una esperanza de recuperar la esperanza, ¿no? Uh-huh. Siempre hay esperanza, es decir, estamos los demás que podemos rezar, que podemos interceder, que podemos ofrecer, ¿no?, por esas personas para que Dios le dé ese rayito de esperanza, esa luz que diga, no, pero todavía puedo tener esa felicidad. Claro, una persona que se cierra, como en este caso, dice usted, de los leprosos de Molokai, cuando el padre Damián los está atendiendo, su sufrimiento extremo, su situación ya es una desesperación, porque es una mirada humana terrena. Eso es. Pero tiene cerca a un santo que está intercediendo, pidiendo por esa persona, y entonces la gracia todavía puede actuar. Por eso digo, cuando nosotros pervertimos nuestra fe y ya no es Dios y el paraíso, lo veo como algo malo, difícilmente es imposible, ¿no? Ahora, cuando solamente es que se me ha apagado la fe, que la he perdido, no la he pervertido, la he perdido. Cuando ya no es la caridad lo que he pervertido, ya no es que no amo a Dios, es que le odio con todo mi ser. Por eso el reino de los cielos no quiero ir allá porque le odio. Entonces, cuando ya se ha pervertido, ahí no hay
esperanza ninguna, se pierde toda esperanza, no hay salvación. Pero en este caso son estos que dicen que han perdido la esperanza, que ya no esperan nada, no es por perversión. Entonces es porque se les ha apagado, porque sufren, porque se encuentran en una desesperación, no desesperanza, sino desesperación, y esa desesperación hace como que ya su mirada se quede muy corta a todos sus problemas y ya no pueden ver más allá. Pero en el momento que aparece una luz como el padre Damián y que todavía le da que hay una vida que puede, entonces reaparece esa esperanza que parecía estar muerta. Entonces hay todavía una esperanza mientras que la persona o alguien pueda rezar, interceder por la persona. Solamente lo que es la perversión de la fe y de la caridad es lo que hace que desaparezca y que ya no pueda revivir la esperanza. Menos mal que está la Virgen y que ha podido con casos tan perversos que solamente en el cielo se sabrán. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos en estos programas dedicados a las virtudes teologales. Próximamente, cuando el Señor lo permita, veremos la virtud de la caridad. Si quiere, nos despedimos con la bendición. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.